Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Queridos hermanos, Dios les bendiga una vez más este día domingo. Espero que lo estén pasando bien junto a sus familias. Y quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y este relato nos cuenta cómo los hermanos de Tesalónica habían recibido y en qué condiciones habían recibido el Evangelio y cómo Pablo, su mentor, los elogiaba por haberlo hecho y cómo ellos también le llevaron y en qué condiciones ellos le llevaron el Evangelio a estos hermanos. Igual que hoy día en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, donde Dios nos da la oportunidad de estar con familia, de estar con nuestros seres amados y de poder compartir el Evangelio entre nosotros, también en tiempos difíciles y pensando en estos hermanos, se puede compartir el Evangelio. Entonces, nos relata un poco el modo y la estrategia de esta gente para poder llevar el Evangelio y cómo lo hacían y cómo podían ser tan eficientes en tiempos tan difíciles, igual como los cuales vivimos hoy día. Así que quisiera leerles y ustedes puedan seguir la lectura bíblica conmigo allí en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de ustedes. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Cómo la palabra del Señor en medio de tanta tribulación pudo llegar tan lejos? Aquí tenemos nosotros un paradigma y también un desafío como Iglesia de Cristo y de cómo ellos también habían recibido de la misma manera como ellos lo llevaron, también lo habían recibido. Entonces vemos acá en la palabra del Señor y vemos también y podemos corroborar en algunos pasajes de la Biblia, del mismo libro, cómo ellos habían recibido el Evangelio primeramente. Y efectivamente, como ya dije, lo habían recibido bajo mucha tribulación. El capítulo 3, versículo 1 al 4 nos dice que había mucha inquietud, ¿cierto? Social, personal entre ellos y también mucha tribulación. Y dice el versículo 7 del mismo capítulo 3 que ellos tenían muchas aflicciones y también muchas necesidades. El versículo 8, 7 y 8 dicen que aún así eran consolados al verlos crecer en su fe en medio de este mundo que estaba convulsionado. Y ellos mismos eran convulsionados porque muchos de ellos eran perseguidos. Entonces, Pablo elogia la constancia que había en ellos. Y dice que ellos fueron, además de perseguidos, ¿cierto?, su fe no disminuía a pesar de todo. Entonces ellos no claudicaban, aun cuando había tristeza en medio de ellos mismos, se fortalecían en la fe. Y dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. En realidad este pasaje no habla de la elección que ellos hicieron, sino que habla de la elección que Dios hizo
al escogerlos, al predestinarlos, para ser hijos suyos, porque Dios finalmente es quien elige. Y ellos, entendiendo que Dios los había elegido, entonces ahora ellos también corresponden a este amor maravilloso, entregando también sus vidas para que otros puedan recibir este evangelio tan hermoso. Y dice que nuestro evangelio no llegó a ellos, a ustedes, ¿cierto?, en palabras solamente, sino que también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor a ustedes. En palabras, ustedes ya saben que, bueno, haciendo un acercamiento, hoy día mucha gente tiene mucho conocimiento y hay mucho alcance y hay mucha cercanía al conocimiento a través de las redes sociales, pero ellos no solamente fueron con palabras simples, sino cómo el Espíritu Santo llegó a sus vidas y se incrustó en ellos para hacerlos hijos de Dios por medio del arrepentimiento, el perdón de pecados, ¿cierto? Y a través de la vía de la fe. Estas personas, por medio del Espíritu de Dios, pudieron llegar a creer. Esta gente obedecía porque el poder de Dios estaba en ellos. El Evangelio vino en el poder del Espíritu Santo, quien los hacía creer, quien convencía sus vidas y quien cambiaba sus vidas. Y aseguraba la doctrina, la enseñanza en sus corazones. El Espíritu Santo es el que hoy día hace que tú puedas permanecer. Porque muchos quedan rezagados y muchos dudan. Pero ¿quién es el que nos hace creer? ¿Quién es el que potencia la verdad de Dios dentro de nosotros? ¿Quién es el que la hace viva? ¿Quién es el que nos convence de predicar el Evangelio y de llevarlo a otros? Sino solamente el Espíritu de Dios. Así que Él también trabaja en cuarentena, Él también trabaja en tribulación, Él también trabaja en medio de los días de los virus, ¿cierto? Él trabaja siempre en cualquier momento de la vida y en cualquier escenario en cual estemos nosotros hoy día plantados. Quiero decirles que este verbo que usa Él para hablar de cómo, ¿cierto? Y en calidad de qué ellos, en qué tiempo recibieron el Evangelio, es un verbo que se usa para la misma idea de exprimir y poner bajo presión las uvas que van a finalmente a dar el vino. Y cómo cuando exprimes y pones bajo presión esas uvas y luego se rompen, sueltan el jugo con el cual va a salir el vino. Así ellos recibieron el Evangelio y en esa condición también ellos predicaban el Evangelio. Es muy diferente y muy contrario tal vez a lo que hoy día estamos viviendo. Tranquilidad, un poco de paz, ¿cierto?, que estamos recibiendo, no hay tanta opresión, en fin. Pero dice que en este poder, el poder del Espíritu Santo, ellos también predicaban el Evangelio de Cristo. Y sigue diciendo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Una de las cosas que este hombre hizo fue que logró que lo imitaran, porque les entregó un discipulado personalizado, personalmente Él les enseñó, y dice que aún así, a pesar de todos, ellos tuvieron mucha tribulación y mucha persecución, pero también dice que hubo gran gozo en su corazón de poder predicar el Evangelio en medio de una situación hostil. De hecho, muchos de ellos vieron la muerte y tuvieron que enfrentar la muerte, y es allí donde en este libro y esta carta Pablo les explica qué pasa con los que mueren y qué pasa con los que quedan vivos. ¿Se acuerdan ese relato cuando dice más adelante que no todos moriremos, no todos dormiremos, pero sí todos seremos levantados? Muy bien. Entonces dice que fueron
imitadores y al mismo tiempo fueron ejemplo, o sea, les enseñaron a otros a hacer lo mismo y les mostró Pablo cómo hacerlo. Así que a través de la tribulación, a través de la pandemia, podríamos decir hoy día, también el Espíritu Santo se manifiesta. Cuando predicamos la palabra, cuando la llevamos a nuestros amigos, cuando compartimos con ellos, se puede. Ellos la recibieron en tiempos duros, ellos también la compartieron en tiempos difíciles. Entonces dice que en medio de todo este escenario, la palabra de Dios corrió por toda Acaya y Macedonia. No tenían miedo, no se quedaron callados. Y dice que la fe fue extendida en todo lugar. Y dice, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos nada que hablar. Uno pudiera pensar hoy día y decir, bueno hermano, bueno pastor, ya comunicaremos el Evangelio más para la primavera. Uno podría decir, bueno, una vez que pase todo esto ya a lo mejor ahí podemos comenzar. No, la fe se multiplicaba incluso y parece que era tierra fértil la tribulación. En medio de la tribulación el Espíritu Santo convencía las mentes y los corazones y llevaba el Evangelio a través de estos hombres y de estas mujeres. Y entonces la tierra donde ellos vivían fue llena de la presencia del Señor. Qué hermoso. Les invito también, hermanos míos, en ningún caso obviamente a poner excusa como la pandemia o el virus o la cuarentena. Pongámonos en contacto con la gente y llevémosles la palabra no solamente, como dice allí, ¿cierto?, en palabras, sino pidámosles al Espíritu Santo que también su palabra pueda ir llena de poder para que las personas cambien su modo de ver la vida y se vuelvan a Cristo. Dios les bendiga. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor.